Muy buenas noches, amados hermanos, familia, bendiciones y bienvenidos a nuestro devocional ya número 23 y en nuestra lección Preguntas Cruciales para Padres, donde todos podemos aprender, porque no solamente es para padres, sino para aquellos que van a llegar a hacerlo, pero también para aquellos que pueden ayudar a través de la enseñanza, a través de la consejería a personas en esta tarea y gran responsabilidad que tienen los padres. Por eso, cada semana vamos a estar, como hemos enviado ya el contenido de este curso o esta serie de lecciones, vamos a estar tratando diferentes preguntas que los padres deben hacer o que deben considerar para que puedan hacer una labor con la precisión, con la efectividad que solamente nos puede dar la palabra. Ni la psicología, ni la sociología, ni alguna otra fuente de sabiduría nos puede guiar de mejor manera que la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Desde épocas muy remotas, épocas muy antiguas, el hombre ha buscado diferentes medios o ha utilizado diferentes métodos para alcanzar el conocimiento. Y no se puede decir que no hay conocimiento aparte del bíblico. Por supuesto que hay conocimiento histórico, conocimiento científico, conocimiento legal, conocimiento médico, etcétera. Podemos hacer una mención de grandes vías que el hombre ha utilizado para alcanzar conocimiento y conocimiento bueno y positivo. Pero cuando hablamos de nuestros hijos, aunque varias de estas disciplinas, varias de estas materias nos pueden ayudar o pueden contribuir en parte a esa labor, ninguna, otra vez, se podrá comparar jamás, ni debe tomar prioridad por delante de la revelación bíblica. Siempre debemos recordar eso, hermano. Podemos leer a James Dobson, podemos leer a James Adams, podemos escuchar en la universidad, podemos en nuestras propias carreras estudiar ciertas cosas, pero cuando estas cosas entran en contradicción con la Biblia o sugieren o enseñan cosas contrarias a los principios bíblicos, entonces debemos desecharlas, debemos apartar esos rudimentos del mundo y beber del pozo de la verdad de Dios, donde vamos a encontrar toda la riqueza de la sabiduría de Dios, dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús. Esa es la fuente que nos va a ayudar y nos va a capacitar en esta labor que no es para nada fácil. Esta noche vamos a responder una de estas preguntas, la pregunta número 4 que dice, ¿cómo pueden, vamos a reubicarnos aquí antes que el hermano Irving nos reclame. Vamos a colocarnos acá arriba. Pregunta número 4, ¿cómo pueden los padres guiar a sus hijos a creer en la Biblia como la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a motivarles? ¿Cómo vamos a convencerles? ¿Cómo vamos a implantar en ellos un conocimiento firme? Que eso es muy importante. Nosotros podemos enseñarles muchas cosas, pero en el camino esa información se puede perder. Puede pasar como pasa muchas veces con los maestros y predicadores en la iglesia. Podemos pasar toda una semana estudiando un tema, podemos pasar todo un mes investigando, podemos graduarnos de escuelas de predicación y universidades para luego ir y presentar un estudio, para luego ir y dar un sermón que será olvidado en poco menos de un día, que en poco menos de un mes ni siquiera se recuerde que alguna vez se expresó y que en algunos años incluso haya que repetir y las personas lo reciban con la misma expectativa que si fuera la primera vez. Entonces, los maestros y predicadores nos tenemos que preocupar mucho de estar repasando constantemente porque nuestro objetivo debe ser no solo ir e impartir conocimiento, no solo dar información. Los maestros y maestras no solamente quieren que esos niños durante una hora se entretengan o reciban simplemente algo positivo, sino que nuestro objetivo es que el conocimiento permanezca, que no abandone nunca a ese niño, que luego será un joven, que luego será un adulto y posterior y finalmente un anciano o anciana. Nosotros queremos que cada día de su vida y en cada experiencia este conocimiento les acompañe. Y los padres no pueden influir en sus hijos de manera más importante en las cuestiones de la eternidad
que al imprimir indeleblemente, es decir, que no se pueda borrar en sus mentes y convicciones, el conocimiento de que Dios existe, como estuvimos estudiando la semana pasada, pero que también ese Dios que existe habla a la humanidad a través de su palabra, ese libro que en conjunto conocemos como la Biblia, la cual es la única revelación de su voluntad para la humanidad, como podemos ver en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios habló en la antigüedad a los padres por medio de los profetas, pero en estos postreros días nos habla por medio de su Hijo. Y lo que hemos aprendido de los profetas y lo que aprendemos del Hijo no viene de ninguna otra fuente, no puede venir de ninguna otra fuente que no sea precisamente la palabra. Entonces, el Padre está en la obligación, en la necesidad, con la responsabilidad de enseñar a su Hijo estas convicciones que tienen que ver con el conocimiento de que Dios existe y de que Él, como dice el deísmo, el deísmo dice que creó el universo y luego lo dejó a que éste anduviera bajo sus propias reglas, o que el hombre pues hiciera lo que quisiera con su vida. Eso dice la filosofía diabólica del deísmo, pero nosotros no somos deístas, nosotros somos cristianos, creyentes en la palabra de Dios. Por lo tanto, sabemos que Dios no ha abandonado el mundo, Dios lo sigue sustentando y Dios le ha dado la dirección y el manual perfecto que es la palabra. Entonces, hay que enseñarle al niño esto, que Dios existe y que ha dejado su voluntad revelada. Y tenemos que enseñarle las implicaciones de esos dos hechos. Si Dios existe y si Dios ha dejado su voluntad, lo que quiere de cada uno de nosotros, escrito, revelado en la palabra, ¿qué implica eso? ¿Qué involucra eso? Al darse cuenta por sí mismos, hablando de los padres, de la importancia crucial de la tarea que tienen por delante, ¿cuál es esa? La de dar realmente a sus hijos lo que dijo el apóstol Pedro allá en aquella conversación con Jesús, esas palabras de vida, como si fueran mejor que, no como si fueran mejor, siendo mejores que cualquier herencia que le pudiéramos dar, como si fuera esa herencia de una tierra, herencia de educación, esa herencia de apellido, lo que usted considere que le puede heredar a sus hijos, o esas capacidades o preparación o actitudes. No hay nada que pueda superar la herencia de la palabra. Cuando también estos padres han comprendido que las actitudes y las creencias de sus niños no vienen por casualidad, no surgen simplemente de la nada, sino que reflejan en gran medida lo que absorben de sus padres, pero no solo de sus padres, hay que ser justos, también de sus entornos o de sus ambientes, aquello que los rodea, y responden estos padres, sabiendo que eso es así, responden en consecuencia a estos hechos, entonces van a considerar dos ideas que hoy también nosotros vamos a reflexionar en ellas y que serán útiles respecto a los medios para lograr persuadir a nuestros hijos no solo de que Dios existe, sino que ha dejado un manual o ha dejado una guía, la cual debe estudiarse, debe asimilarse, debe practicarse y se debe dar frutos de lo que se aprende de ella. Así que hablemos esta noche, hermanos, en estos breves minutos que tenemos a disposición, de los preceptos de Dios, porque la Escritura dice que nosotros siempre debemos estar preparados para presentar defensa ante cualquiera que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Los padres debemos liderar efectivamente a nuestros hijos en esta área, en parte demostrando la verdad y la razón de nuestras propias creencias. La verdad y la razón. ¿Qué significa esto? Que le vamos a enseñar certeza, le vamos a enseñar algo que es lo cierto, lo correcto. No son opiniones, no son suposiciones. Realmente esto está comprobado y es creíble porque es verdad. La inspiración, como dije, nos instruye a presentar defensa,
pero no podemos presentar defensa si nosotros mismos no estamos convencidos y no estamos seguros de por qué estamos en el cristianismo y de por qué estamos siguiendo a Dios. Entonces, cuando vamos a enseñar a nuestros hijos acerca de la palabra de Dios y del mismo Dios que nos da esta palabra, no podemos ir a ellos con un probablemente, con un quizá, esto es lo que a mí me dijeron. No, tenemos que hacerlo con la convicción de alguien que, como dice Pedro, podría enfrentar o podría refutar a alguien que demande razón de nuestra esperanza. No te gusta que usa, perdón, el término razón. Entonces, esa persona está pidiendo algo justificable. Esa persona está pidiendo algo correcto y algo que yo le debo proveer. Debo proveerle razones de por qué creo, razones de por qué soy cristiano, razones de por qué considero la Biblia, la palabra de Dios, guía infalible, es decir, que no falla nunca. Y esto incluye dar respuesta a nuestros hijos, pero respuestas, hermanos, razonadas, respuestas inteligentes, porque nosotros no estamos creyendo tonterías, ni locuras, ni mitos y leyendas. Estamos creyendo hechos, estamos creyendo verdades. Y eso es lo que debemos hacerle ver a nuestros hijos, al proporcionarles fundamentos racionales y evidenciales, al enseñarles a razonar adecuadamente. O sea, le damos realismo y no romanticismo o incredulidad o el escepticismo que hay hoy en las universidades y que hay hoy en ciertas partes del mundo académico, sobre todo del mundo científico. Cuando enseñamos a nuestros hijos a razonar adecuadamente, a considerar toda la evidencia disponible, a estudiar la Biblia y a aprender a defender lo que ella enseña, a comprender que lo que hay allí es perfecto y que no contiene errores, entonces le estamos brindando un escudo a su fe que les va a ayudar a defenderse y que va a lograr extinguir las flechas encendidas que nos envía el adversario. ¿Cuáles son estas flechas encendidas o algunas de estas flechas encendidas? Bueno, la filosofía del humanismo, que coloca al hombre como el centro de todas las cosas y la medida de todas las cosas. Entonces, allá afuera están diciéndole a nuestros jóvenes, están diciéndole a nuestros niños que depende de lo que tú quieras, depende de lo que a ti te haga feliz, depende de lo que esté en armonía o vaya en la línea de tus sentimientos. Entonces te están diciendo que te tienes que adorar a ti mismo, que tienes que complacerte a ti por encima de todo lo demás y de todos los demás. Eso es humanismo. También está la flecha del evolucionismo, la que le dice a ellos, en realidad no existe un Dios. Nosotros estamos aquí por mera evolución. Estamos aquí porque éramos una unidad unicelular y de pronto, pues, por algún motivo que aún no lo hemos determinado, pero estamos en eso, buscando estas respuestas, pues pasó a ser algo un poco más avanzado y más avanzado y más avanzado hasta que nos convertimos en un animal más complejo y de ese animal más complejo terminamos siendo lo que somos en estos días. Hay que ayudarles a defenderse en contra de esta flecha. Está también la flecha del subjetivismo moral. Es la que dice que una cosa es buena o mala dependiendo de la circunstancia. Sí, dice, a veces es mala, pero depende. Si lo hiciste por amor, depende si lo hiciste porque estabas presionado, si lo hiciste en medio de una crisis, entonces es diferente. Ya en ese caso no es malo, en ese caso está totalmente justificado. O si tú ignorabas, entonces, bueno, si ignorabas, eres libre entonces de responsabilidad. También está el materialismo filosófico, el cual dice que no existe nada sobrenatural, no existe el mundo espiritual, que todo lo que existe es simplemente lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos percibir con nuestros cinco sentidos. Así que morimos como muere un caballo, como muere una hormiga, como muere un ave, y todo termina allí porque solamente existe el mundo material. Entre muchas otras que podría mencionarles en una clase mucho más amplia, pero esta solamente como un ejemplo para ilustrar. Al anticipar las tácticas de los críticos falsos y al
incorporar en la vida de nuestros hijos medidas defensivas adecuadas a la madurez, a la capacidad del niño, las posibilidades que va a tener de éxito en la vida espiritual, hermanos, son grandes. Esto requerirá que los padres, obviamente, como mencionaba, se preparen para que a su vez puedan preparar a sus hijos. En la otra lección les mencionaba un autor, el autor Josh McDowell, es un excelente autor para estudiar acerca de evidencias respecto a la Biblia y respecto a la existencia de Dios. Les aclaraba que no es un autor de la Iglesia del Señor, pero que en estos temas hace un excelente trabajo. Pero les puedo recomendar, luego se las enviaré al grupo, si algunos no la conocen, hay páginas donde también podemos encontrar valiosa información. Algunos creo que conocen la página que dirige nuestro hermano o administra nuestro hermano Moisés Pinedo. Es una excelente guía de recursos también para prepararse como maestros de nuestros hijos. También está una página que se llama Apologetics Press. Hay una versión de ella en español donde nuestros hermanos han traducido una infinidad de artículos, de incluso libros que son muy, muy valiosos también en esta preparación. Hay una página que no pertenece a hermanos, pero que también es muy buena en lo que hace, que es la página Respuestas en Génesis, así mismo, de www.respuestasengenesis.org. Buenísima para encontrar allí evidencia de, sobre todo ese libro, ¿no? De todo lo que cuenta el libro de Génesis. Y así, usted puede pedir aún más recomendaciones y le podemos hacer llegar para que se capacite. Que todos nos demos cuenta, hermanos, que la verdad manejada correctamente, hábilmente y con honestidad, es decir, recopilada, razonada y aplicada como debe ser, siempre va a triunfar. En el trabajo, en el aula de clase, en el barrio, en la plataforma de debate, en el púlpito, en las conversaciones personales, siempre va a triunfar si nosotros nos preparamos bien para utilizar la espada. Ninguna cantidad de instrucción conceptual o preceptiva, es decir, de significados o de mandamientos, y la preparación de nuestros hijos puede ser máximamente efectiva si no la acompañamos con el segundo requisito, que es uno del que ya hemos hablado anteriormente, y es que haya un modelo que lo acompañe. El niño percibe la realidad de las convicciones de sus padres a través de lo que ellos manifiestan, como dice Santiago, en Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Las creencias demostradas en la práctica son poderosos agentes, son poderosas ayudas para asegurar en la mayoría de los casos que verdaderamente los niños no dejen que pase la información, como dicen siempre los maestros, por un oído y salga por el otro, sino que internalicen las creencias de sus padres, que no son más, no son menos que las convicciones que han obtenido por medio de las escrituras. Recuerde lo que dice este clásico pasaje de la Biblia, Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. También tenemos textos como Deuteronomio 11:18 en adelante, Efesios, también el texto que siempre mencionamos. Si los padres desean y esperan que sus hijos adoren regularmente, ofrenden generosamente, oren fervientemente, también deben practicar personalmente estas acciones o estas cosas. El respeto del niño hacia la Biblia como la palabra inerrante, que no se equivoca, defendible e inspirada del Dios Todopoderoso, dependerá, con pocas excepciones, de la devoción de los padres hacia el estudio, la reverencia y la obediencia al mensaje bíblico. Padres, permitamos que nuestros hijos vean en nuestras vidas diarias cuán valiosa es la palabra de Dios. Permitámosle observar su poder vivificante, transformador y su verdad irrefutable. Los niños honestos, diligentes y preparados con amor hacia Dios, hacia sus padres piadosos y hacia la verdad,
no dejarán de creer en la Biblia como la palabra de Dios, como mencionaba este pasaje de Proverbios capítulo 22, versículo 6. Y van a vivir sus vidas según la sabiduría que adquieran de este aprendizaje. Así que, amados, respondiendo a la pregunta, ¿cómo pueden los padres guiar a sus hijos a creer en la Biblia como la palabra de Dios? Necesitamos prepararnos en cuanto a los temas de la existencia de Dios, de la revelación de la voluntad de Dios, pero también debemos agregar a eso que vean en nuestras vidas que verdaderamente nosotros dominamos estos temas, que nosotros podemos conversar con otros, intentar persuadirles de una manera razonada, de una manera inteligente, de una manera eficaz, pero eso no va a venir de manera milagrosa o de manera automática. Esto va a venir únicamente si nosotros estamos preparándonos y estudiando como debe ser la palabra de Dios. Así que esta es la exhortación que queríamos compartir con ustedes esta noche, la respuesta a la pregunta número 4. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos.